PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad el proyecto de jornales solidarios que propuso el gobierno. El programa empleará a personas sin trabajo a través de las comunas. La iniciativa apunta a brindar empleo a 15.000 personas, quienes realizarán 12 días de trabajo y tendrán una remuneración de 12.500 pesos nominales. El SINAE reportó que se detectaron 2.716 casos de contagios por coronavirus. Además, se registraron 66 fallecimientos por COVID-19 en todo el territorio nacional. En total, 28.206 personas se encuentran cursando la enfermedad. De ellas, 549 están internadas en cuidados intensivos. El Grupo Asesor Científico Honorario alertó por la amenaza existente de retomar la tendencia exponencial de casos, lo que llevaría a una situación de extrema gravedad. No es esperable que el próximo mes la vacunación por sí sola pueda reducir significativamente los casos, planteó el GACH. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que la viralización de la cepa P1 en Uruguay explica el aumento de casos de COVID-19. El jerarca de gobierno recordó que esta variante del virus es 3 veces más contagiosa que la normal, por lo que se deben tener las precauciones necesarias. El primer ministro británico Boris Johnson se enfrenta a una comisión de investigación sobre el pago de las obras en un apartamento en el que vive. Johnson aseguró que el pago de su bolsillo las obras, que ascienden a unos 230.000 euros. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de los principales temas de esta hora. Comenzamos con lo que es el repaso de los datos del Sistema Nacional de Emergencias y que tienen que ver con el COVID-19. Ya adelantábamos algo allí en los principales titulares. En esta jornada se registraron más fallecimientos, puntualmente 66 personas perdieron la vida por COVID-19 en nuestro país. La cifra desde el inicio de la pandemia asciende a 2.563 personas que han fallecido en el Uruguay. En cuanto a los casos de estas últimas horas, se registraron 2.716, según el SINAE. En el día de hoy se realizaron 14.347 hisopados. De los casos de las últimas 24 horas, 1.209 corresponden a Montevideo, 348 a Canelones, 171 a Tacuarembó, 103 Rivera, 92 Maldonado, 91 Paysandú, 86 Rivera, el departamento de Soriano 81, 80 el departamento de Durazno, 78 Colonia, 74 San José, 59 Río Negro, 54 Cerro Largo, 47 Salto, 42 Florida, 36 Rocha, 31 el departamento de 33, 24 en La Valleja y 10 en el departamento de Flores. En lo que tiene que ver con los casos actuales, 28.206, reitero, 28.206 personas están con la enfermedad, de las cuales 549 están internadas en CTI, los datos suministrados por Salud Pública que procesa el Sistema Nacional de Emergencias. Y a todo esto, un informe del GACH, del Grupo Científico Honorario, calificó la situación de este momento, la situación actual de la pandemia en Uruguay, como muy grave. El informe fechado el 26 de abril señala que desde el 20 de febrero y durante todo marzo hubo una trayectoria aproximadamente exponencial. Esto se mide en el número de reproducción del virus, que se conoce como R, que se situó entre 1 y 1,2 al final de ese periodo. A partir de abril se dio un freno significativo, una semana después de la adopción de medidas gubernamentales de restricción de la movilidad, apunta el texto. Alrededor del 10 de abril se registra una bajada de los casos y el valor actual del R se sitúa en 0,95.
Respecto a las camas del CTI, señalan que la estimación que se había hecho era de un pico por encima de las 600 camas para la fecha actual, número que no se alcanzó y que ronda las 535 camas en los hechos. Agrega además que se aumentaron las capacidades instaladas, alcanzando las 1000 camas disponibles, lo cual previno la saturación que se preveía. Sin embargo, apunta que en los centros puede darse esa situación. Con respecto a los fallecimientos, señala algunos indicadores como preocupantes. 65% no pasan por CTI y el 65% de los egresos de CTI son por fallecimientos. La cantidad de fallecidos está en una meseta y no se ve una reducción. Con respecto a la variante P1, señalan que no tienen elementos para determinar que el agravamiento de la situación de la epidemia en Uruguay esté determinado por este factor. En relación a la vacunación, señala que harán falta 1 o 2 meses más para que pueda asegurarse el impacto, aunque reconocen que ya comienzan a verse los efectos de los vacunados con Pfizer, en particular en el personal de la salud. En sus conclusiones, el informe califica la situación actual como muy grave y con respecto a qué esperar para adelante, los expertos del GACH señalan que la tendencia amenaza con que el número de reproducción del virus pueda aumentar, lo que llevaría nuevamente a un aumento exponencial de casos y a una situación de extrema gravedad para la cual el sistema no tiene reservas. Apuntan, sin embargo, que el efecto de la vacunación juega a favor, pero que por sí solo no va a reducir significativamente los casos en el próximo mes, pero sí una disminución de los casos graves. El informe culmina con un mensaje concreto. En ausencia de una evolución claramente favorable de los indicadores y en especial de la situación de los pacientes críticos y fallecidos, un aflojamiento de las medidas de restricción existentes corre riesgo de agravar aún más el nivel de la situación. Bueno, el Grupo Asesor Científico también se pronunció en las últimas horas sobre los anuncios del Poder Ejecutivo y que tienen que ver con el retorno a la presencialidad de manera gradual desde el próximo día lunes. El GACH expresó que la epidemia está peor que cuando se suspendieron las clases en el pasado mes de marzo de este año. Los científicos también explicaron que los daños por la no concurrencia de los estudiantes es irreparable en el tiempo. El informe elaborado por el Grupo Asesor Científico Honorario tiene fecha del 27 de abril, el día anterior a que el gobierno anunciara el reinicio paulatino de la presencialidad. En el documento, los científicos insistieron en la priorización de la actividad escolar frente a otro tipo de actividades. En ese sentido, señalaron que hay medidas alternativas en otros sectores, como el gastronómico, el comercial y el recreativo, que pueden ser compensadas económicamente y deberían ser consideradas para controlar los contagios. El momento actual, según el GACH, es peor al que había el pasado 23 de marzo, cuando se suspendió la presencialidad. Sin embargo, el grupo consideró que los daños de la suspensión de la presencialidad a corto y largo plazo son irreparables. Por esa razón, el GACH consideró que el reinicio de las clases debería darse de manera paulatina, progresiva y monitorizada. Además, recomendó que se empiece por las áreas menos pobladas y priorizando los grupos en los que la virtualidad no puede suplir la presencialidad. También sugirió esperar 3 semanas para evaluar y luego tomar nuevas decisiones en otros niveles o áreas de la educación. Por otra parte, el grupo asesor reafirmó la necesidad de vacunar al personal docente contra el coronavirus. El presidente del CODICEN, Robert Silva, indicó en las últimas horas que el regreso paulatino que comenzará el próximo lunes abarcará a unos 6.000 estudiantes, fundamentalmente de las escuelas rurales. Las escuelas rurales van a comenzar a funcionar las 5 horas que tienen sus turnos y además van a tener los comedores escolares, salvo alguna situación excepcional, ¿no? Pero en nuestra idea, experiencia y aprendizaje del año pasado, las escuelas rurales, para atender las necesidades de la familia rural, tienen que abrir todo el horario y tener a los estudiantes con los servicios de comedor. Silva, ¿se prevé hacer test de PCR aleatorios como se hizo el año pasado cuando empezó el reinicio gradual presencial? Para este caso no está previsto porque acuérdense que tenemos 72% de los docentes, de los funcionarios y docentes vacunados. Sí, lo que el Ministerio ha planteado y lo está estudiando es la posibilidad de realizar test aleatorios a aquellos docentes que no se han vacunado, pero todo eso es objeto de estudio. Nosotros
toda medida que implique un afianzamiento, un apoyo a la vuelta a la presencialidad, la vamos a respaldar desde el CODICEN porque creemos que es lo que el país ha hecho. Y no me canso de decirlo, de 149 países y contrariamente a lo que se había sugerido, solo 17 priorizamos a los docentes y Uruguay tiene esa noble distinción. En cuanto a los protocolos, cuando surja un brote ahora en este nuevo retorno, ¿cómo se va a actuar y a partir de cuántos casos se determina cerrar o no la escuela? Acá hay una cosa bien importante que continúa. Si aparece un caso positivo en un centro, no se cierra el centro. Se aísla, se cuarentena a los involucrados, se desinfecta el salón donde estuvo la persona enferma y continuamos trabajando. Eso es muy importante porque nos afectaba mucho cerrar los centros educativos. Las autoridades del CODICEN se reunieron en esta jornada con representantes de los sindicatos de la enseñanza. Los dirigentes solicitaron a las autoridades crear lo que es un ámbito de monitoreo permanente que esté siguiendo lo que es el retorno a las aulas. Nosotros creemos que es importante crear una especie de monitoreo permanente sobre la situación. Creo que esta recomendación también la hace el GACH, dada la situación de gravedad que tenemos desde el punto de vista sanitario. Y esto fue un distintivo el año pasado, cuando a partir de un trabajo conjunto de la Administración y los representantes de los sindicatos del sector en los ámbitos de salud laboral se hizo un monitoreo permanente de aplicación del protocolo, de las condiciones para el retorno a la presencialidad, y creemos que eso hay que mantenerlo. De hecho, fue lo que le transmitimos hoy al CODICEN de la ANEP. Hay temas generales que preocupan, uno es el tema del transporte, por aquella vieja idea de que no había movilidad en el medio rural para el traslado de estudiantes o docentes a las escuelas rurales, hoy ha cambiado. Sigue habiendo un aforo importante, limitado en el marco del transporte interdepartamental, que no se ha corregido, y muchas veces lo que ha pasado es que se ha dejado varado tanto a estudiantes, alumnos, como a docentes o trabajadores en general en las distintas rutas nacionales, particularmente en zonas muy alejadas en el medio rural. Seguimos hablando de la enseñanza porque según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INET, aumentó lo que es la repetición en primaria en 1.2% en el año 2020 en comparación con el año anterior. La repetición escolar aumentó de 3,47% en 2019 a 4,68% en 2020, según informó este jueves el semanario Búsqueda. Eso implica que unos 11.000 niños más repitieron de año, según informó a Telemundo el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Javier Lacida. En el Quintil 1, el más bajo en función del contexto socioeconómico, la repetición aumentó de 5,6% a 6,9%, pero Lacida sostuvo que está acorde a lo que aumentó el conjunto de los alumnos de primaria. Los indicadores de 2020 implican un quiebre en la tendencia, pero Lacida relativizó este factor, ya que dijo que hace falta ver la evolución en el tiempo para determinar el impacto. Es verdad, sí, es así, y venía bajando. O sea, no solo que no aumentaba, venía descendiendo. El problema es que la diferencia es muy chica y que el año pasado fue un año terrible en términos de condiciones de funcionamiento del sistema educativo. Entonces, uno lo que se pregunta es, ¿esto es un cambio en la tendencia o es un tropezón que yo casi diría no llegó a ser caída? Para eso tenemos que mirar los datos del año que viene y probablemente del siguiente. El presidente del INED señaló que la buena noticia es que el sistema educativo identificó rápidamente el aumento y que tiene la capacidad de identificar con nombre, apellido y escuela a cada uno de los niños. No obstante, Lacida dijo que lo preocupante es que la repetición suele ser un paso previo al abandono, que aumentó 2,8% en 2020 respecto a 2019 entre el alumnado de primaria. A mí mucho más que la repetición me preocupa el abandono, que muchas veces es la continuación o el efecto de la repetición. El dato de repetición, para mí, la gravedad más importante es que es una luz amarilla de riesgo de abandono. Otros temas, nos vamos al norte del territorio nacional. Lamentablemente aumentó el trabajo en los cementerios del departamento de Artigas debido a los casos de COVID-19.
El aumento de fallecimientos, muchos de ellos por COVID-19, intensificó las tareas en los cementerios del departamento de Artigas. En los últimos 20 días fallecieron solo en la capital departamental 71 personas, por lo que se intensificó el trabajo de los 12 funcionarios de esa necrópolis. Nosotros estamos cumpliendo con el protocolo como está establecido, trabajando muy en conjunto con los funcionarios. Ellos a veces necesitan una cosa u otra, nos están comunicando constantemente y nosotros tratamos de resolver los temas, ¿no? Ahora estamos solucionando el tema de la luz para la noche, porque se han dado muchos sepelios a la noche y ellos están haciendo esa tarea, la cual es remunerada tanto con la hora extra como con la nocturnidad. Bueno, en ese sentido venimos trabajando. Hay una guardia permanente, se aumentó la cantidad de funcionarios para cuando suceden este tipo de casos que han sorprendido no solo a Artigas, sino al país y al mundo, donde se tienen que hacer sepelios a toda hora. Sí, indudablemente que sí, acá no hay horario, acá hay que estar siempre a la orden, y yo soy un agradecido con todos los funcionarios de los cementerios que siempre están ahí dispuestos a colaborar. Ellos están en contacto permanente con las empresas y ellos les avisan inmediatamente cada vez que fallece uno por COVID, y a la media hora ya el servicio tiene que estar pronto y equipado con todo lo que requiere, ¿no? Les comentábamos esta semana que llegó una delegación de médicos israelíes para compartir sus experiencias en torno al combate a la pandemia con profesionales de nuestro país. Esto a nivel de los centros privados y también públicos. Están recorriendo precisamente diferentes centros asistenciales. Manifestaron en sus primeras visitas que hay que implementar medidas para la comunicación de pacientes y familiares. La recorrida incluyó una reunión técnica y visita al CTI para ver el estado de los pacientes internados con COVID-19 en la médica uruguaya. Los médicos israelíes habían tenido antes una videoconferencia con el director del Hospital Público de ACE en Minas. Uno de los temas fue la situación de soledad del paciente. El hospital prevé incorporar tablets para que se comunique con su familia o reciba el informe médico. En Minas tenemos 8 camas en el CTI, de los cuales hoy está lleno, lamentablemente, de los cuales 6 pacientes no son de Minas, porque es un centro regional donde ya se apostó muy fuerte en la región para inaugurar camas del CTI. 6 de esos pacientes son de Pando, Canelones, Montevideo, Rocha y Frevento. Entonces tú imagínate esa gente que está lejos, todavía con esa patología bastante embromada, que te puede matar. Digo, estar lejos de ahí y tener una videollamada o con tu familia o con el médico que te da el informe viéndolo, que no es lo mismo que por teléfono, un informe más frío, ¿no? Otro factor importante que señalaron los israelíes es la necesidad de contar con apoyo psicológico tanto para el paciente como para el personal de salud. Señores, la Fiscalía del Departamento de Rivera notificó a comerciantes previo a la movilización que se estaba planificando por la situación actual del país. En un accionar sin precedentes, la Fiscalía de Segundo Turno del Departamento de Rivera notificó en esta jornada a uno de los empresarios involucrados en la organización de una movilización prevista para este próximo domingo para reclamar por la situación económica del departamento. La convocatoria, que comenzó a circular por las redes sociales luego del anuncio de Presidencia sobre mantener las medidas vigentes desde el pasado 23 de marzo, como el cierre de los comercios de free shops, los eventos y los gimnasios, el empresario del rubro gastronómico hizo eco de la iniciativa para reunirse en una plaza céntrica. Ella muy preocupada, la situación, yo creo que hasta nos hizo un favor, y lo quiero hablar muy personalmente porque me explicó todo el tema de la ley, de que si allí el domingo había más de 50 personas, íbamos a ser todos aplazados a Fiscalía, y principalmente uno por haber organizado, ya se abre una causa penal para el futuro y todo, pero ella como profesional ve que no es el método para manifestarnos porque estamos infringiendo la ley. La notificación recuerda que frente a las disposiciones sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional, si se genera tal movilización, se estaría violando las normas sanitarias, lo que acarrearía las consecuencias penales correspondientes. Lo que más queremos es que el gobierno nos escuche, que el gobierno nos vea. Lo que más queremos es llamar la atención de que la situación cada vez es crítica, es que el presidente nos escuche. Y le pregunté si haciendo una caravana en auto,
que nadie se baje del auto, cada uno en su auto, porque como es legal andar en auto en la calle, es legal hacer una caravana. Sí, sí, no bajándose de los autos es totalmente legal. Luego de la notificación, los comerciantes que reivindicaban la apertura urgente de los free shops fueron recibidos por la fiscal. Nosotros necesitamos urgente que nos abran los free shops. Acá el 90% de los comercios legales que no son free shop, dependemos de los free shop. El free shop hoy por hoy es el eje de la economía de Rivera. El Congreso Nacional de Intendentes se reunió en esta jornada y aprobó el programa de trabajo solidario que impulsa el Poder Ejecutivo y que brindará empleo a unas 15.000 personas por un periodo de 6 meses. Como principal resolución es la aprobación del Congreso de todos los intendentes de este programa de trabajo solidario, de generar estas oportunidades de trabajo que van a llegar a cada rincón del país. Contentos y bueno, y ya trabajando con nuestro equipo en la Intendencia de Florida para poder plasmarlo rápidamente como realidad. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero la coincidencia y la alegría de complementarnos, gobierno nacional, gobiernos departamentales, sin colores políticos, sino que anteponiendo los principales problemas que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Bueno, lo que acaba de suceder en el Congreso es la consecuencia de una propuesta que los intendentes del Partido Nacional le hicimos hace algunas semanas al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la República, en el entendido de que nosotros no estábamos en condiciones ni queríamos pasarle cuentas al Gobierno Nacional, sino que queríamos traducir esos aportes que los respectivos gobiernos departamentales hicimos para paliar la emergencia vinculada al COVID, que se tradujeran respuestas al principal problema que tenemos todos los uruguayos y que es propio de cada departamento que nos toca gobernar, que es el empleo. Entonces, hablar de 15.000 oportunidades laborales por el tiempo que va a estar ocupando esta gente es una solución transitoria, pero hoy creemos que estamos dando en el blanco en lo que tiene que ver con el principal pedido que la gente nos demanda, que es empleo, que es trabajo. Vamos a recordar que este proyecto del Poder Ejecutivo ha sido dialogado con los jefes departamentales. Ahora habrá que esperar que pase al Parlamento Nacional, que llegue como proyecto y se apruebe allí, se apruebe para poder instrumentarlo. Se van a instrumentar precisamente a través de las intendencias y de los municipios. El intendente de Salto, Andrés Lima, señaló que se está evaluando ahora cómo repartir estos jornales solidarios. Más allá de las distintas propuestas que hay consenso entre los intendentes en garantizar un mínimo a todas las intendencias y bueno, la cifra que venimos manejando es de 300. De ahí, por debajo de 300 nadie. Por encima de 300, bueno, va a depender de los criterios que se utilicen. Se manejó la propuesta de la cantidad de familias o de uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza en cada departamento. También se manejó la variante de el promedio de ingresos del primer quintil de la población en cada departamento. Es decir, son varios criterios, capaz que unos están muy vinculados con otros. Entre tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió al envío precisamente de este proyecto del Ejecutivo al Parlamento Nacional para su aprobación. Nosotros terminamos de acordar con los intendentes un programa que se llama Oportunidad Laboral, que más o menos es un costo de unos 30 millones de dólares, 29-30 millones de dólares que da el Gobierno Nacional en un convenio con las intendencias. Se llama Oportunidad Laboral y es un contrato a término para aquella persona que no tiene ninguna prestación ni pública privada, ni está de seguro de desempleo, ni tiene trabajo, para desempleados, desocupados, sin prestaciones, por 6 meses durante quincenas, para 15.000 uruguayos, de junio a noviembre. Van a ganar por 12 días de trabajo por mes un poco más que la mitad de un salario mínimo,
12 días de trabajo por mes, y se va a instrumentar como contraparte con los gobiernos departamentales. Es un proyecto que acordamos en la interna del Poder Ejecutivo, fue propuesta alguna idea de los intendentes que se fue puliendo en la interna del Poder Ejecutivo, se la presentamos a la mesa del Congreso de Intendentes el martes. Hoy en un rato va a haber una comisión sectorial de OPP y el Poder Ejecutivo con el Congreso de Intendentes. Ahí vamos a terminar de aprobar esta propuesta y definir los criterios de distribución. Más información antes de la pausa. El PIT-CNT planifica actividades para el Día de los Trabajadores el próximo 1 de mayo. 1 de mayo, donde levantamos la consigna de primero la vida, primero el trabajo, con la responsabilidad del movimiento obrero, que es la misma que nos llevó a solicitarle al Poder Ejecutivo un diálogo social por la vida, que lamentablemente se hizo con múltiples actores, pero sin el Poder Ejecutivo, y con un criterio, digamos, de priorizar elementos de cuidado y planteos que permitan pensar una salida para esta situación de pandemia, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, porque esto trae problemas, digamos, en lo laboral, en lo productivo, en lo educativo, hasta en lo emocional, en una actividad donde van a haber muchas propuestas para generar trabajo de calidad y en donde nuestras compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el país van a salir a visitar a los vecinos en cada barrio, casa por casa, digamos, a solicitar alimentos para las ollas populares y también a solicitar la firma para que el pueblo decida sobre la ley de urgente consideración. Y tendremos entonces de las 10 a las 14 esta actividad. Sobre las 15 ubicaremos algunas mesas, digamos, a nivel nacional para recolectar firmas en lugares de cierta circulación. Y luego sobre las 18:30 la conferencia de prensa y el aplauso, digamos, que vamos a estar haciendo a las 20 horas de la felicitación, del orgullo de pertenecer a la clase trabajadora. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Ya llega Luis Cabrera con toda la información del sector agropecuario, también el capítulo internacional, los deportes y más noticias locales. Ya volvemos. Vital Más te suma para que este invierno puedas hacer muchas más cosas. Más deportes. Más paseos. Más desafíos. Vital Más de Conaprole te suma. Porque es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales para poder disfrutar más del invierno. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. Con Movistar, ahora tengo gigas para mí y para él. ¿Para mí también? Esa. Te lo mereces. Sí, ahora con tu plan gigante tenés gigas dobles por 12 meses. Además, incluye uno de los nuevos Samsung Serie A. Si ya sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Movistar, más para tu celular, más para vos. Viví tus días con más alegría. Disfruta tu lado Jolie. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas. Acceso a préstamos con garantía del Estado. Más facilidad para acceder al seguro de desempleo. Y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Hoy en Pharmashop, dedicado a todas las mamás, tocan los descuentos. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde y te peinaba bonito.
que suenan muy bien en nuestras farmacias y en la web también. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Señores, el presidente de la Conmebol estuvo aquí en Montevideo recibiendo las 50.000 dosis para la Conmebol, para la Confederación Sudamericana de Fútbol, enviadas por Sinovac, una gestión que facilitó el gobierno de nuestro país. También se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, hablamos de Alejandro Domínguez, y en esta reunión surgió allí la versión de que Uruguay podría ser el lugar donde se juegue la final de la Libertadores. Este miércoles, sobre las 20 y 30 horas, llegaron las 50.000 dosis de Sinovac destinadas a jugadores, técnicos y personal de la Conmebol. Poco antes, había llegado el propio presidente de la Confederación Sudamericana a recibir las vacunas y asegurar su distribución. Nosotros pudimos acceder a hablar con la empresa Sinovac y también agradecer, por supuesto, al presidente Luis Lacalle Pou, al señor Álvaro Delgado, al embajador Lugri, que quiero aclarar, que bien claro que lo que nos hicieron es lo que hace un amigo, es darnos la oportunidad de abrirnos las puertas para que nosotros podamos contar nuestras necesidades y nuestra historia. Y esa gestión se hizo gracias al presidente Luis Lacalle, a todo su gobierno, que nos dio la oportunidad de abrir las puertas. Y el agradecimiento se lo manifestó en persona, porque luego de recibir las dosis, acompañado por el embajador de China, concurrió al Complejo Celeste, donde lo esperaban el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el director nacional de Deportes Sebastián Bauzá, el presidente de la AUF Ignacio Alonso y el actual asesor del Montevideo City Torque Pedro Bordaberry. Allí, Uruguay se puso a la orden para que se juegue la final de la Libertadores en suelo charrúa. No hay decisión del gobierno, en realidad decisión de la Conmebol. Puede facilitar. Y veremos, todavía esto es paso a paso. Si ustedes ven que las medidas se prorrogaron hasta el 16 de mayo, es porque en esto estamos monitoreando cada 15 días o todas las semanas o todo el tiempo los niveles de vacunación y los niveles de contagio y la evolución de la pandemia. Vamos a ver cómo está Uruguay dentro de un mes, cómo está Uruguay dentro de 2 meses. Ojalá no solo esa, sino muchos otros eventos sobre fin del segundo semestre se puedan hacer, porque Uruguay logró una inmunidad de rebaño que nos hace poder trabajar en una nueva normalidad muy parecida a la que teníamos antes. Además, las autoridades uruguayas mostraron su disposición para que la Copa América, prevista para junio, pueda también jugarse en Uruguay, hasta ahora prevista en Argentina. Por las dudas, Domínguez viajó acompañado de la Copa. Muy bien, señores, suerte dispar para los equipos uruguayos esta noche en Brasil. Peñarol más temprano dio el batacazo ganando por 2-0 frente a Corinthians, esto por Copa Sudamericana. A esta hora está jugando Rentistas frente a San Pablo y está cayendo por 1-0 con 10 jugadores. Fue expulsado Acosta y van 75 minutos de partido. Anoche, esto por Libertadores, también por Libertadores, anoche Nacional empató 4-4 en Montevideo en el Gran Parque Central contra el Atlético Nacional de Colombia.
Sin público, pero noche de Copa al fin. El Parque esperaba por la victoria que estuvo al alcance de la mano. Por los goles de Vergesio, Nacional veía una goleada en el horizonte. El primero, uno típico del capitán tricolor, de espalda, recibiendo, girando y definiendo, recuperando al equipo que estaba en desventaja por el gol de Barrera, que desnudó los problemas de la línea de 3. Sobre el final del primer tiempo pareció venirse la noche. Queda con 10 por este bochorno del árbitro ecuatoriano Aragón, expulsando a Corujo por no se sabe qué y amonestando al jugador que recibió la falta, dejando pasar empujones de algunos jugadores del equipo paisa, y además recibió el segundo gol de los colombianos en otro error defensivo y donde solo el VAR podría ver una posición adelantada que a ojo humano parece no ser. Pero cuando se pensaba en lo peor se vio algo de lo mejor de Nacional: rebeldía. No se quedó lamentándose por el gol sufrido y en el último instante de ese primer tiempo logró una de las pocas pero a futuro muy importante combinación entre Cándido y Fernández, que el argentino definió de gran manera, engañando al arquero que esperaba el remate cruzado. El complemento arrancó iluminado, con otro golpe anímico al rival. El tercero llegó a los 5 y Vergesio, otra vez dando clase de cómo acomodarse en el área para desviar el balón de cabeza. Intentó reaccionar Atlético, pero sin chances claras, y el cuarto gol llegó para definir el partido. Era el golpe final, y otra vez el capitán anticipando en el primer palo para una goleada inesperada. Pero 4 minutos después, el entrenador intentó cerrar el partido sacando a los que atacaban. Ya no estaba Cándido, y sin Vergesio y Fernández no llegó más. Nacional dejó pasar la chance de mantener la goleada que estaba consiguiendo. Capucho le hizo un RCP al Atlético, dejándolo sin la gran preocupación que tenía, y aprovechando más errores en defensa, se lo empató en 10 minutos. Primero Centurón y Orihuela no se hablaron, y el defensa marca en su arco, y luego dejando solo a Barrera en el punto penal, que no la dejó pasar, para empatar un partido que pudo ganar con este cabezazo de Alves. Habría sido demasiado castigo. Vamos a avanzar ahora con información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue ovacionado en el Congreso al cumplir sus primeros 100 días de mandato. El presidente Joe Biden fue recibido con un cerrado aplauso en el Congreso de Estados Unidos, donde el miércoles en la noche brindó un discurso en el que realizó un balance de sus primeros 100 días de gobierno. Biden comenzó su alocución con un homenaje a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Es la primera vez que un presidente estadounidense se dirige a las dos cámaras del Congreso, encabezadas por mujeres. Harris y Pelosi son la segunda y tercera en la línea de sucesión, respectivamente. Thank you all, Madam Speaker. Madam Vice President. Señora presidenta, señora vicepresidenta, ningún presidente nunca ha dicho estas palabras desde este podio. Ningún presidente ha dicho esas palabras antes. Ya era hora. Con 100 días en la Casa Blanca, Biden señaló que el plan de vacunación ha logrado que más de la mitad de la población adulta haya recibido al menos una dosis y que desde enero las muertes por COVID-19 hayan caído en un 80% en el país del mundo donde más personas han fallecido por el coronavirus. Pero esta noche puedo decirlo por ustedes, el pueblo estadounidense, nuestro progreso en los pasados 100 días en contra de una de las peores pandemias en la historia ha sido uno de los más grandes logros logísticos, un logro logístico que este país jamás había visto. Biden detalló su ambiciosa agenda económica para ayudar a la clase media y aumentar los impuestos para los más ricos. El presidente prevé $1 billón en inversiones, especialmente en educación, y 800.000 millones en recortes de impuestos para la clase media. Este plan está orientado a crear millones de empleos y para financiar su proyecto el demócrata propuso cancelar los recortes impositivos a los más ricos aprobados en la administración de Donald Trump. Empecemos por lo que no haré. No voy a imponer ningún aumento de impuestos a la gente que esté ganando menos de $400.000, pero es tiempo de que los corporativos estadounidenses y el 1% de los estadounidenses que son más ricos paguen su parte justa, solo su parte justa. El plan de infraestructura y la reforma educativa de Biden generan polémica y requieren la aprobación de un Congreso muy dividido, con una leve mayoría hacia los demócratas, pero que no garantiza la tramitación de los proyectos.
Señores, el primer ministro británico Boris Johnson se vio envuelto en un escándalo en las últimas horas. Esto luego de que varios medios publicaran información sobre una presunta reforma que realizó en su casa con dineros públicos. El primer ministro británico Boris Johnson fue acusado por su controvertido ex asesor Dominic Cummings de financiar obras en su departamento de Downing Street con donaciones privadas. Entre otras cosas, Cummings afirmó que el premier renovó el apartamento con dinero de donantes del Partido Conservador, lo que el gobierno desmintió categóricamente. El miércoles la Comisión Electoral anunció el inicio de una investigación formal, estimando que hay motivos razonables para sospechar que pueden haberse cometido una o más infracciones. Johnson negó cualquier infracción. He cubierto los costos y la mayoría de la gente lo encontrará absolutamente bizarro. Y por supuesto, hay una comisión electoral investigando esto y puedo decirles que he cumplido con el código de conducta y código ministerial. Y oficiales me han estado asesorando a lo largo de todo esto. La investigación fue anunciada cuando falta una semana para unas elecciones claves. El 6 de mayo, el Reino Unido celebra comicios regionales y municipales que representan la primera prueba electoral para los conservadores de Johnson desde la plena entrada en vigor del Brexit a principios de año y el terremoto provocado por la pandemia de coronavirus. Johnson estuvo en los últimos días envuelto en otro escándalo, luego que varios medios le atribuyeran una polémica frase de octubre pasado para manifestar su postura contraria a retomar los confinamientos por la pandemia. Que se apilen los cuerpos por miles antes de decretar otra cuarentena son las palabras que se le adjudicaron al mandatario, lo que ha sido negado por Johnson. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, volviendo a la información local, ratificó lo que es el impacto de la variante P1 en nuestro país. Recordemos que según un último informe elaborado por el Instituto Pasteur, la UDELAR, entre otros institutos, da cuenta de que la misma está presente en los 19 departamentos y corresponde al 89% de los casos que se analizaron en este último trabajo realizado. La variante brasileña de Manaus, P1, está en los 19 departamentos del país y fue detectada en el 89% de las muestras analizadas, según concluyó un grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Pasteur y la UDELAR. Eso puede explicar algunas cosas, ¿no? El aumento de casos, ahora meseteado a mi juicio, estoy dando una opinión que quizá no es muy científica, es una opinión personal. Yo creo que el avance de la vacunación y el avance de cuidados de la gente, uso tapaboca, la menos movilidad, la conciencia, la percepción del riesgo, hizo que los casos se empezaran a mesetear. Y porque las vacunas empezaron a hacer efecto, vamos a ser sinceros. O sea, hay 1.250.000 uruguayos vacunados con primera dosis y 600.000 uruguayos vacunados con 2 dosis ya. Y empiezan a bajar de a poquito la transmisión comunitaria. Señores, vamos a seguir adelante con más información. Les contamos que comenzaron a vacunar con un excedente de la vacuna de AstraZeneca sin agenda en la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones. El Centro Auxiliar de Santa Lucía está en la calle Luis Alberto de Herrera y Bolivia. El vacunatorio está abierto desde las 8:30 hasta las 19 horas. Se viene desarrollando moderadamente, por eso invitamos a la población de Santa Lucía y regiones aledañas a que concurran al vacunatorio que estamos inoculando con la vacuna AstraZeneca. Es una muy buena vacuna, tiene una alta efectividad después de las 3 semanas de la inoculación. Y bueno, a que la gente se arrime y que apoye el centro. AstraZeneca se aplica a personas mayores de 60 años. A Santa Lucía llegaron desde otras zonas del departamento. Vine a vacunarme desde Los Cerrillos, así que bárbaro. Me sirvió muchísimo esto de venir sin agenda y en este horario. ¿Se enteró que había remanentes y dijo voy? Sí, tal cual. ¿Usted estaba agendada pero no tenía fecha o no se había agendado? No me había agendado todavía. Me había anotado y me avisaron un sábado que el domingo me tocaba y me olvidé. No miré el celular, entonces me quedé sin vacunarme. Y ahora me avisó una amiga, la hija de mi amiga, que estaban vacunando acá.
y me vine. ¿De dónde viene usted, señora? El 25 de agosto. De 25 de agosto, bien. ¿Tuvo alguna duda con respecto a darse la AstraZeneca o no? Yo estaba deseando dármela. Cualquiera, a mí me decían que me era la Pfizer, pero no, ya que estaba esta, me vacuno. Uno tiene miedo por todo lo que dicen, pero realmente yo sé que las vacunas son seguras. Yo me vacuno todos los años de la gripe y después que me vacuné la gripe no me gripé nunca más. Ya con la primera dosis dice que era un 70 o 80% de cobertura, ¿no? de inmunidad. O sea que para mí era mejor esta que la Sinovac. Así que ya estaba esperando la oportunidad y se dio justo. Bueno, a propósito del tema de la vacunación, les contamos que el Ministerio de Salud Pública habilitó, a través de un comunicado que emitió en las últimas horas, a que en el día de mañana viernes 30, recordemos que el horario de vacunación es hasta tarde, pero mañana va a comenzar a escasear lo que es el transporte público a última hora de la jornada. Por eso Salud Pública lo que hizo es habilitar a todas aquellas personas que estén agendadas desde las 17 horas en adelante a poder ir a los centros de vacunación más temprano, aquellos que tengan problemas de transporte, más temprano en la jornada. En el Hospital Maciel, en esta jornada, y yendo a otras informaciones, comenzó lo que es la vacunación contra la gripe en el personal de la salud. En un comunicado, el Ministerio aclaró que hasta que se cuente con más información, se recomienda priorizar la vacunación en las mujeres embarazadas que presenten riesgo alto de exposición o de infección severa. La cartera agregó que se están llevando a cabo estudios clínicos en esta población que aportarán más información para ampliar estas recomendaciones. El Ministerio llevó tranquilidad a este grupo diciendo que la vacunación inadvertida en una embarazada no debe generar ansiedad ni condicionamientos médicos porque la evidencia existente no demostró ningún efecto adverso. También se explicó que no se puede rechazar a una mujer embarazada al momento de concurrir a vacunarse ni solicitar receta médica. Las mujeres embarazadas pueden recibir tanto las dosis de Coronavac como las de Pfizer. Allí teníamos información que tiene que ver con lo que anunció también Salud Pública en las últimas horas, referido a las mujeres embarazadas. Vamos ahora sí a lo que comenzó a ocurrir en esta jornada aquí en la capital del país, en el Hospital Maciel, con el comienzo de la campaña de vacunación en el personal de la salud. Si bien formalmente la campaña de vacunación contra la gripe para el personal de salud se inició el lunes, en algunos casos las dosis llegaron a los vacunatorios este jueves. Tal es el caso del Hospital Maciel, que tiene más de 2.000 funcionarios, entre médicos y no médicos, para inocular. En las primeras horas de la mañana, varias personas se acercaron al puesto de vacunación contra la gripe, que se ubica al lado de los vacunatorios contra COVID y a los que se accede por la calle Guaraní. Bueno, la concurrencia ha sido buena. En esta primera etapa empezamos a vacunar al personal de la salud del hospital y vienen asiduamente. En el Hospital Maciel además va a haber una gran demanda, teniendo en cuenta que son más de 2.000 los funcionarios que tiene el hospital, entre médicos y no médicos. Sí, exactamente. Al día de hoy por lo menos llevamos 45 vacunados, empezamos a las 8 de la mañana y bueno, hasta el momento llevamos esa cantidad. En relación a lo que es la campaña de vacunación contra el COVID, se puede decir que en lo que respecta al antigripal es mucho más sencilla, ¿verdad? Sí, es mucho más sencilla, la gente es una vacuna que de repente ya la conoce de años anteriores y bueno, implicamos y exhortamos a todos a que vengan a vacunarse independientemente de que tengan la vacuna del COVID, respetando los 14 días que tiene que haber entre una y otra, pero sí es importante que se vengan a vacunar contra la gripe. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? En las últimas horas, el Instituto Nacional de Carnes realizó un informe sobre las exportaciones de nuestro país y puntualmente cuánto se pagó en aranceles. En el último año, el sector cárnico uruguayo abonó 198 millones de dólares en aranceles para realizar las exportaciones. En volumen bruto, esto es un 7% menos que en el 2019, pero eso principalmente se explica por un menor flujo comercial, porque en realidad la carga arancelaria
media de nuestro país para el sector cárnico aumentó de 11.1% en el 2019 a 11.8% en el 2020, principalmente porque las exportaciones se dirigieron en mayor medida con destino a Estados Unidos y Canadá, según lo explicaba el economista Álvaro Pereira del Instituto Nacional de Carnes. Nosotros lo que vemos es que la cadena cárnica de carne bovina está pagando aproximadamente 200 millones de dólares, algunos años más, algunos años menos. La cadena de carne bovina es responsable del pago de 2/3 de los aranceles del Uruguay, y esta cifra de 200 millones está entre 11 y 12% del valor exportado. Es una presión arancelaria relativamente alta. Las condiciones arancelarias con China son de las más sencillas de explicar. Pagamos 12% de arancel por cualquier producto que vaya a China, y eso explica en buena manera por qué nuestro arancel promedio es aproximadamente 12%. China actúa como un centro de gravedad muy importante en términos, digámosle, estadísticos, entonces más de la mitad de la exportación va a China y el arancel en China es 12%. En conclusión, el promedio total está muy cerca de ese 12%. El cabeza de serie en China, el que arrancó primero, fue Nueva Zelanda firmando acuerdos de libre comercio. Nueva Zelanda ya tiene 2 acuerdos de libre comercio con China, y Nueva Zelanda está con 0% de arancel, una situación que en carne es bastante ventajosa, y la misma ventaja nos sacan también en otro tipo de productos como los lácteos. Compañeros de Red Informativa, por el momento, en materia agropecuaria es todo. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Vamos ahora, antes de la pausa, a repasar la cotización de las principales monedas. Dólar 42.65 a la compra, 45.05 a la venta. Euro 50.47, 56.19. Real 7.29, 9.29. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.91.82. Unidad reajustable 1.338,34. Hacemos la última pausa en esta edición central. Venimos en instantes ya para los minutos finales. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde. En PharmaShop tocan los descuentos para mamá. Del 6 al 9 de mayo tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 20% con Santander en fragancias femeninas, maquillaje, cremas, manos y marcas exclusivas. Además, del 3 al 9 de mayo, con compras mayores a 1.000 pesos en esas categorías, tenés un cupón de 250 pesos para usar en lo que quieras. Con Movistar, ahora tengo gigas para mí y para él. ¿Para mí también? Eso. Te lo mereces. Sí, ahora con tu plan gigante tenés gigas dobles por 12 meses. Además, incluye uno de los nuevos Samsung Serie A. Si ya sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Movistar, más para tu celular, más para vos. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Cuídate. Una nueva edición de Marketers está en la agenda. El Congreso de Management, Marketing, Comunicación y Transformación Digital más prestigioso del país. Online, en la tarde, los 4 jueves de mayo. Una sorprendente agenda internacional con contenidos de calidad y más de 22 países conectados. Porque es momento de reactivar nuestra economía. Y es necesario inspiración e ideas prácticas para la acción. Desde donde estés, te esperamos. Reserva tu lugar en marketerslatam.com. Organiza Human Business. Vital Más te suma para que este invierno puedas hacer muchas más cosas. Más deportes. Más paseos. Más desafíos. Vital Más de Conaprole te suma. Porque es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales para poder disfrutar más del invierno. Yogur Vital Más de Conaprole te suma.
El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que beneficia a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un paquete de beneficios para salir adelante. Las empresas más afectadas no pagarán aportes patronales jubilatorios durante el primer semestre y las micro y pequeñas empresas tendrán una reducción del 50%. Todas tendrán facilidades de pago de deudas con DGI y BPS. Los monotributistas que inicien actividad tendrán aportes graduales y todos tendrán facilidades para no acumular deudas. Exoneración de los pagos mínimos mensuales de IRAE para contribuyentes comprendidos en la primera franja. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Je t'aime, la nueva fragancia de Jolie, solo por tiempo limitado. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Se celebra hoy el Día Internacional de la Danza y hubo celebración precisamente en el Sodre, aquí en nuestro país. Cerrada, sola y en la cama, siento un ritmo que me llama. Queríamos celebrarlo con la gente, desde su casa. Entonces es un trabajo como en diferentes partes. Primero hicimos una convocatoria a la gente que se grabara bailando en su casa, una coreografía colectiva que queríamos hacer. Estuvimos toda esta semana recibiendo videos, recibimos cerca de 500 videos, más de 7 horas de imágenes donde el equipo de comunicación de aquí del auditorio estuvieron editando y llevamos a estrenar hoy a mediodía. Se estrenó en nuestro canal de YouTube un video que dura 7 minutos para bailar con la música de bajo fondo. Divino, con toda la gente que se pueda ver ahí bailando, todos los estilos, cuando ahí ves la diversidad de estilos que la gente baila, folclore, tango, salsas. Luego tuvimos a la mañana temprano una clase abierta del Ballet Nacional del Sodre, donde estaban todos los bailarines del ballet y gente que se inscribió para tomar estas clases. La clase la dio Mariano Richetto y bueno, fue una experiencia muy linda también por Zoom, obviamente. Y hay una anécdota que yo cuento mucho, que es una señora que dijo: yo moví los muebles del living de mi casa porque no me animo a ir a tomar una clase delante de otra gente. Entonces, como estaba sola en casa, la tomé y me di cuenta que no era tan mala y ahora me anoté en una academia de mi barrio a tomar clases. Entonces yo dije, si funcionó con esa señora, para mí ya es un gran logro y ojalá funcione con mucha gente, que se anime a acercarse a tomar una clase en su casa, tranquilo, probar, es divertirse. Y es lo que estamos invitando a la gente, a que se divierta. ¡Feliz Día de la Danza para todos! ¡Feliz Día de la Danza! Señores, antes del final compartimos con ustedes 3 informaciones destacadas de esta jornada. El coronel retirado Eduardo Ferro fue procesado esta noche con prisión por el asesinato y desaparición del militante comunista Oscar Tassino, ocurrida en 1977 en La Tablada. El exmilitar participó además en otros delitos cometidos durante la dictadura y considerados de lesa humanidad, por lo que no prescriben. El presidente del Codicen explicó que de 120 escuelas unidocentes, un total de 32 no podrán comenzar en la fecha prevista, dado que los maestros están en cuarentenados. Robert Silva explicó que se decidió priorizar a la educación inicial, dado que los niños más chicos son los que más han sufrido la ausencia de presencialidad. El presidente de la Conmebol estuvo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco durante la descarga de las 50.000 dosis de Sinovac para la Confederación y volvió a agradecer al presidente Luis Lacalle Pou por su gestión. Alejandro Domínguez se reunió con el mandatario y se barajó la posibilidad de que la final de la Libertadores se juegue en Uruguay. Conozcamos ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 189, del segundo al décimo 278, 944, 703,
027 941 288 048 711 y 249. Del 1º al 20º, 284 455 101 829 812 269 207 232 560 y 772. Señores, al parecer tendremos buen tiempo para lo que queda de esta semana, este fin de semana tan especial que tenemos por delante con el Día de los Trabajadores, pero ya hacia la jornada del lunes todo parece indicar comenzará a inestabilizarse. Esta noche el tiempo se presenta templado con el cielo claro. La temperatura mínima prevista es de 12 grados. Mañana viernes estará templado, el cielo despejado. La temperatura mínima anunciada es de 13 grados y la máxima